pero en general todos los estudios que se han hecho lo que nos está diciendo es que las plataformas ocupan probablemente el top 3 de aquellos servicios que tienen, con los que el usuario tiene un contacto más recurrente. Es verdad que la televisión no tiene las audiencias de antaño, es verdad que los anunciantes siguen invirtiendo, pero ya saben perfectamente que los shares y los ratings ya no son los de hace 10 años, entonces nosotros tenemos que crear valor en otras propuestas de negocio. Entonces yo creo que de alguna manera ya se entiende que esas plataformas de streaming forman un elemento, son una parte muy orgánica de la propia programación televisiva y por otra parte es un elemento fundamental para renovar audiencias. En el caso de Barça One era un elemento que también coincidió en el tiempo con el cierre del canal 24, el canal 24 horas del Barça. Es decir, el Barça apaga la señal de TDT, decide no renovarla y decide reorientar todos sus negocios audiovisuales hacia una plataforma de streaming. A mediados del siglo pasado, siglo XX, dio comienzo esa relación íntima entre un aparato llamado televisor y las familias que podían permitirse el lujo de tener uno. En esa época, el gran protagonista en nuestros hogares todavía era la radio. Con el transcurso de los años, en nuestro país esa relación familiar comenzó a afianzarse, siempre mediante dos únicas alternativas, nuestros dos canales, y así durante décadas. No fue hasta la última década del siglo XX cuando pudimos, como televidentes, elegir una oferta televisiva mucho más amplia y diversa. Llegaron las cadenas privadas, tanto en abierto como de pago, y con ellas se incorporó un nuevo dispositivo a nuestros hogares, el mando a distancia. Todo esto, a un miembro de la generación Z, le puede sonar a ciencia ficción, o mejor dicho, a los cuentos de la abuela. Y es que durante estas dos primeras décadas del siglo XXI, Internet lo ha cambiado todo de un modo totalmente disruptivo. Antes se hablaba solo de televisión en línea, y ahora también hablamos de televisión conectada, aunque ese matiz tiene otras connotaciones muy de fondo. Plataformas, vídeo bajo demanda, streaming, modelos de suscripción, canales FAST, OTTs, todos estos términos y muchos más forman parte del día a día en la actual industria audiovisual. Y quizás un concepto que los une a todos, la transversalidad. Múltiples variables con las que cada vez construir modelos alternativos. Todo esto bajo un trasfondo construido y modelado por un ecosistema digital cada vez más complejo e híbrido. Ese es el escenario que nos toca vivir. Actualmente las OTTs tienen una relevancia difícil de predecir hace ni siquiera 15 años en esta industria del audiovisual, por lo que creemos que es nuestra obligación poder conversar con profesionales expertos en este sector tan especial y cambiante durante los últimos años para que nos den algo de luz y nos ayuden a situarnos. Para ello, hoy tenemos con nosotros a Elena Neira, docente e investigadora especializada en el sector audiovisual, licenciada en Derecho y Comunicación Audiovisual, especializada en nuevos modelos de distribución. Es profesora de los estudios de comunicación de la UOC, doctoranda y miembro del grupo de investigación Game en la misma universidad y socia fundadora de Innovación Audiovisual, es decir, compañera de nuestro CEO Antonio Gallo, que hoy también está con nosotros. En la actualidad compagina el trabajo de investigación y la docencia con la consultoría a empresas del sector. A su vez, colabora como articulista en medios como Business Insider y El Periódico, y también ha publicado diferentes libros como El espectador social, las redes sociales en la promoción cinematográfica, La otra pantalla, redes sociales móviles y la nueva televisión, y Streaming Wars, la nueva televisión. Bienvenida, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, pues aquí... Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Pues muy agradecidos de que hayas dispuesto a conversar un ratito con nosotros, ¿vale? Y yo muy feliz de estar con dos miembros fundadores del grupo de innovación audiovisual, que esto no se consigue cada día, ¿no? Madre mía, madre Os mía. tengo aquí, o sea que de aquí puede salir, de este podcast puede salir cualquier cosa. O sea que, Alguna idea de negocio seguro. O sea, que yo no sé si hablaremos mucho de OTTs o de lo que sea, pero que bueno, que de aquí pueden salir cosas muy divertidas, ¿vale? O sea, Seguro que sí. bien. O sea que nada, Elena, muchas gracias. Un placer. Antes de empezar,
¿Cómo me gusta el término este de streaming wars Sí, en tu último libro? Porque, desde luego, eh, evidentemente a todos los que nos gusta, a todos los que nos gusta Star Wars nos viene un poco a la cabeza ese concepto, pero sí. bueno, claro, si ya lo unes a estos últimos años, que ahora te preguntaremos muchas cosas sobre todo lo que está Mm. pasando en el mundo de OTTs, desde luego un streaming wars es un concepto muy bueno, ¿no? Tuvieron muchas gracias. Es un término que empezaron a acuñar, bueno, empezó a acuñar en primer lugar The Hollywood Reporter, justo cuando Disney hizo esa famosa conferencia de prensa para decir que iba a dejar de cederle el catálogo a Netflix, es decir, que dejaba de licenciarle sus películas y sus series porque tenía la intención de lanzar su propia plataforma para hacerle la competencia. Y como evidentemente Disney es el propietario de todo el catálogo de Lucasfilm y el catálogo de Lucasfilm se iba a ver afectado por esa medida, pues empezaron a decir en broma pues las guerras del streaming, ¿no? Y a mí me pareció, cuando se lo propuse a los editores como título del libro, siempre reconociendo que no era un término que yo hubiese acuñado, sino que era un término acuñado a nivel internacional, me dijeron, ¿pero tú crees que eso alguien lo va a entender? Y yo, ya te garantizo que como mínimo el nicho de fans de Star Wars lo va a entender perfectamente. Y al final yo creo que uno de los grandes activos, más allá de que el contenido pueda ser más o menos interesante, es que yo creo que Streaming Wars expresa muy bien, ¿no?, lo que han sido los últimos años de la televisión, del streaming y en general de toda esta nueva manera de ver contenidos. Sí, sí. Pues bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre eso. Vamos a intentar que nos ayudes un poco a que todos nos situemos, ¿no? Mm. En un escenario, bueno, como todos los escenarios digitales, que cada vez son más complejos, también más divertidos, por qué no decirlo, ¿no? Pero especialmente en la industria audiovisual, que nos ayudes un poco a situarnos. Y ya si quieres, para empezar y para Yo quiero también... participar, David. Bueno, pues venga, empieza. ¿Ves? ¿Ves? Yo que- Elena, ya se Es me ha que has ido el dicho, guión es que fuera, has ya dicho se una me ha ido cosa, el guión. siento decirte que has dicho una cosa que has dicho, a ver si nos enseñas un poquito a ver cómo funciona esto. A ver, si tú quieres aprender algo sobre este mundo, lo que tienes que hacer es preguntarle a Elena. O sea, tenemos la Vais a oportunidad de hacer nuestra que se vida. me suban los colores, basta, basta. O sea, si te quieres enterar de qué leches es perdón, cómo funciona este mundo, Elena. O sea, Sí. tenemos una suerte y además se va a quedar grabado. O sea, que es bestial. Así que, o sea, vamos a empezar tranquilamente, pero yo necesito saber un montón de cosas que no sé Cuéntame. y sé que tú sí sabes. O sea, que sí, A sé ver. que tú sí sabes. O sea, que dale, David, dale tú. Yo voy tumbando todo. Bueno, yo simplemente voy a intentar situar el escenario general y a partir de ahí Mm. eh, Tiramos. tiramos, que Antonio dispare todas las balas que tenga y lo vamos haciendo, ¿no? A ver, bueno, ya nos conoces, llevamos muchos años también trabajando con el mundo de los medios, en el entorno digital. Y parte de nuestro trabajo siempre, que además nos lo pasamos muy bien, yo creo, Antonio y yo por lo menos, es intentar siempre situarnos e ir viendo en qué mundo digital nos toca vivir, ¿no? Dentro de esa industria. Y si pensamos en el ecosistema digital que se crea, que se genera en torno a todo lo que es la oferta de entretenimiento, por decirlo de alguna manera, pues tenemos diferentes actores, ¿no? Podemos hablar de medios de comunicación, creadores de contenido, influencers, marcas, plataformas de redes sociales. Y desde hace unos años se introdujo un nuevo actor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé si esperado o inesperado, que era todo el mundo de las OTTs, ¿no? Ujú. Eh, y ha ido, sí que me gustaría que nos intentara situar un poco en el escenario actual, luego ya hablaremos de cómo ha evolucionado todo, de cómo Mm. de por dónde ha ido. eh, ¿Qué rol es el que actualmente dentro, cómo está situado el mundo de las OTTs dentro de ese ecosistema de redes Ujú. sociales, etcétera? ¿Cómo nos lo podrías explicar? Iba a decirte que como una relación profundamente parasitaria, pero me parece un poco provocador para empezar. Yo creo que lo que ha pasado con las OTTs, o para que si nos está escuchando alguien que no sepa muy bien a qué viene todo esto, OTT es un acrónimo de Over the Top, que son todos aquellos servicios que son de transmisión libre, es decir, que para poder retransmitir contenidos no necesitan ningún tipo de licencia. Ocupan el papel que les permite su propia estructura. Al final, una OTT, una plataforma de streaming, en realidad no es más que un sistema de distribución. Es un modelo que aprovecha unas tecnologías de transmisión, que son las tecnologías digitales, con todas las ventajas que eso supone.
a nivel de el posicionamiento que ocupa ahora mismo, yo diría que es una pieza más de ese gigantesco tablero que está intentando competir por la atención de los usuarios. Yo diría que ese es el elemento fundamental. El tiempo de contacto, que al final es lo relevante en todos los medios que tú me has comentado, el tiempo de contacto con el usuario, que es lo que al final permite establecer una relación más o menos fiel con el usuario, también establecer estrategias de monetización y crear nuevos mercados, es desigual en cada uno de los medios que comentas. Las redes sociales, por ejemplo, tienen un tiempo de contacto elevadísimo y las plataformas de streaming, a pesar de que se consideraba al principio que iban a ocupar el testigo o iban a recoger el testigo que iba a ocupar la televisión y que va a tener momentos muy concretos del día, lo que se ha descubierto es que precisamente, vuelvo al tema de la tecnología de la distribución, lo que ha hecho ha sido multiplicar el tiempo de contacto que la gente tiene con el audiovisual a lo largo del día. Digamos que el streaming no solamente se ha comido parte del tiempo que antes dedicábamos a la televisión, sino que también ha creado nuevos contextos para el consumo de ocio. A nivel de estadísticas, yo creo que es muy difícil saberlo porque luego ahí viene todo el tema de la falta de transparencia en cuanto a los datos, la falta de tiempos de consumo, pero en general todos los estudios que se han hecho lo que nos está diciendo es que las plataformas ocupan probablemente el top 3 de aquellos servicios que tienen, con los que el usuario tiene un contacto más recurrente. Luego hay otra cuestión diferente, me imagino que en eso ya entraremos, es el papel que cumple cada uno. Es decir, las redes sociales pueden ser entretenimiento, pero también pueden ser informativas, también pueden ser relacionales, también pueden ser reivindicativas. Probablemente el consumo en plataformas de streaming sea un poquito más pasivo y un poquito menos consciente. Pero sí que yo diría que actualmente ocupa una pieza fundamental y que se come pues gran parte del tiempo que dedicamos a tener contacto con las pantallas. Antonio, dispara. Las televisiones siguen vivas, Elena. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que la Ostras, televisión pues, siga viva? Después pues de te que diría la que hemos matado 100 veces, pero bueno, ahora vamos al tema de los ingresos. Pero primero, en pero la tele general. sigue viva. Sí, bueno, yo creo que la televisión sigue viva básicamente porque sigue teniendo probablemente dos gasolinas. Por una parte, la inercia de consumo, y eso en las demografías más adultas, aquellas que les ha costado un poco más incorporarse a esta revolución digital, no han terminado de abandonar 100% ese consumo. Eso por una parte. Y dos, porque tiene la otra gasolina, que es la publicidad. Y realmente yo creo que los anunciantes tienen mucho interés en que la televisión siga siendo un medio relevante y un medio importante, porque no hay a día de hoy ningún medio que te dé la cobertura que te da la televisión, ni la penetración que te da la televisión. Y luego yo aplaudo y agradezco que siga habiendo un medio de televisión en abierto, gratuito, no sometido a disciplinas mercantiles al que pueda tener acceso todo el mundo. Entonces, yo creo que una suerte de mezcla de, por una parte, inercia de consumo, la televisión todavía sigue ocupando un papel importante en la vida de las personas, pero sobre todo la vocación de la gente que paga la movida tiene mucho interés en que este medio siga funcionando porque es su principal fuente de difusión de sus mensajes. Pero fíjate que yo creo que ahora mismo la televisión también está empezando a vivir una época como de renovación. Yo creo que ha sabido, a pesar de unos pequeños primeros pasos bastante erráticos, porque no se terminaban de creer bien el tema del digital y tenían miedo de que canibalizase su negocio lineal, las televisiones ahora mismo están adoptando medidas muy interesantes e incluso nos están sorprendiendo con formatos que conectan con las generaciones más esquivas tradicionalmente a la televisión, que es la generación Z, ¿no? Entonces, yo, como siempre, nunca daría la televisión por muerta, porque ha demostrado que tiene una mala salud de hierro. O sea que creo que le queda todavía mucho tiempo por delante, con fortuna. Y yo, Pero hablando de esto, fíjate, perdón, David, continúa. no, simplemente quería, sobre lo que estabais hablando ahora, en uno de los artículos que has publicado sobre el último informe de Kantar Media, ¿vale? Mm, Eh, no sé si lo interpreto bien, pero entiendo que aquí lo que se indica es que de todo el consumo televisivo, creo que era del año 2023, ¿vale? Este mm. informe, el 86,6% del consumo es televisión lineal todavía. O sea, eh, es que es mucho. Sí, hay que tener en cuenta que estos un poco también son entre comillas, son iba a decir trampas, pero no son bien las trampas.
es la óptica del propio modelo de medición de audiencias que estamos siguiendo. Al final, el panel de Kantar es un panel single source que está centrado en la televisión, con lo cual inclina mucho el consumo hacia la televisión, porque ese es su panel, ¿no? Y a pesar de que el consumo de plataformas a través de aplicaciones de Smart TV está creciendo, hay un montón de consumos que ese panel no tiene en cuenta. De la misma manera que hay un montón de consumos televisivos fuera de la televisión que el panel de Kantar tampoco considera, ¿no? Entonces yo creo que esa foto es probablemente real en cuanto al modelo de consumo en televisión. La tele sigue teniendo un papel importante dentro de la vida de los españoles. Lo que ocurre es que dar por bueno que eso es una radiografía fidedigna del consumo de plataformas en nuestro país, creo que es un exceso de simplificación porque ahí nos faltan muchos datos. Dale, Antonio. Es que me surgen, o sea, mogollón de preguntas diferentes, ¿no? O sea, sobre todo en este tema, porque efectivamente están vivas, porque además, en términos de ingreso publicitario, es lo más relevante que hay ahora mismo, fuera de Google y de Meta. Lo más relevante que hay son las televisiones y como no hay tantas, pues al final el reparto del pastel lo tienen las que lo tienen. Y, y hay una duda que me surge, que es o sea, si el modelo de consumo de la televisión tradicional ha cambiado, o sea, porque se concentra más alrededor del evento o del contenido como si fuese un evento, o el modelo de consumo sigue siendo el mismo. Eh, Indudablemente hay muy buenos profesionales porque han conseguido o están consiguiendo, como has dicho, que haya una transición relevante en los modelos de consumo. Si no hubiese habido esa transición, indudablemente ya hubiesen desaparecido. Y ahí están. Pero ¿cuáles son las claves para que se mantengan o para que realmente se esté manteniendo en términos de consumo, no en términos reales de consumo? ¿Cuáles crees que son las claves de esto? ¿Y qué potencial futuro pueden llegar a tener? A ver, yo creo que las cadenas de televisión lo que han hecho ha sido pelear por retener aquellos elementos que las plataformas de streaming no pueden canibalizar de manera tan fácil. Es decir, el sector, por ejemplo, de la ficción, series de televisión y las películas fueron los contenidos que más rápidamente las plataformas se retuvieron para sí, porque planteaban un modelo de consumo mucho más alineado con el consumo digital pirata, es decir, que yo puedo, barra libre, puedo consumir cuando quiera, como quiera, donde quiera y en la cantidad que yo quiera. Y sí que es verdad que, al menos si tú analizas la parrilla de televisión, a pesar de que la ficción sigue teniendo una presencia importante, ya no tiene la presencia que tenía en otros tiempos, y en efecto han girado hacia un tipo de programas que intentan poner en valor el directo, el modelo del vivir el aquí y el ahora. Quizás porque en este punto, a pesar de que no están protegidas frente a las plataformas, porque las plataformas ya están empezando a experimentar con las retransmisiones en directo, todavía ese formato es algo muy consustancial a la televisión. No solo por la propia tecnología, es mucho más difícil soportar consumos sincrónicos en streaming, porque las plataformas tecnológicamente tienen que ser muy sólidas para soportar consumos sincrónicos tan concentrados, mientras que las televisiones lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, una de las cosas, aparte de un tema de línea editorial, que creo que es muy, muy, muy claro, son varios elementos. El tema de la autoridad y del prestigio que aporta la televisión. Todavía en la mente de la gente la televisión tiene un valor, una capacidad para transmitir valores y para transmitir rigor que probablemente las plataformas de streaming no tienen. Eso, por una parte, es importante. Y luego, por otra parte, y esto es quizás los efectos secundarios que nadie habla de las plataformas, con la multiplicación de plataformas y la multiplicación del contenido, lo que está provocando es una fatiga tan grande en el usuario que también se está detectando una tendencia a inclinarse hacia los modelos basados en la parrilla, sencillamente por no tener que tomar ninguna decisión. Es decir, poner la tele para no tener que enfrentarse a esos catálogos infinitos, esos repositorios de contenido que nadie es capaz de bucear en ellos sin ahogarse. Entonces yo creo que esa combinación, esos tres elementos entre, por una parte, el aferrarse al concepto del directo, en segundo lugar, el aferrarse a la voz que tiene la televisión, a su prescripción, a la divulgación, a la autoridad, y en tercer lugar, el tema de que el usuario está un pelín cansado del entretenimiento a medida y bajo demanda, yo creo que eso le dan una línea de flotación a las televisiones bastante interesantes. Igualmente también os diré que las televisiones están siendo muy hábiles, más de lo que lo fueron hace 5 años en los que las plataformas les pasaron un poco por la escuadra,
relanzando todos sus servicios de televisión a la carta e integrando el servicio a la carta dentro de su propia oferta de contenidos, ¿no? Con contenidos adicionales, buscando la complementariedad, programando para las plataformas de televisión a la carta. Y yo creo que eso también está contribuyendo a crear una marca, que al final es el gran activo de las cadenas de televisión, que no está tan desconectada de los jóvenes, que será, yo creo que el gran problema y la gran amenaza, ¿no?, que enfrentaban las cadenas de televisión, la pérdida de valor, la pérdida de notoriedad de la marca. Ahí te refieres a las propias OTTs que han creado las propias cadenas de televisión, ¿no? Es Exacto, decir, exacto. como Todas, sí. A3 Player, Mi Tele, hace un par de semanas estuve moderando una mesa redonda que organizó GECA en la ECAM, y allí estuvieron presentes todos los responsables de las principales OTTs de televisiones públicas en España. Estaba RTV Play, estaba 3Cat, estaba Agalega, Canal Sur no estaba, pero estaba Primeram, estaba Mi Tele, A3 Player, por supuesto, y todas partían de esa base de es verdad que la televisión no tiene las audiencias de antaño, es verdad que los anunciantes siguen invirtiendo, pero ya saben perfectamente que los shares y los ratings ya no son los de hace 10 años, entonces nosotros tenemos que crear valor en otras propuestas de negocio. Entonces, yo creo que de alguna manera ya se entiende que esas plataformas de streaming forman un elemento, son una parte muy orgánica de la propia programación televisiva, y por otra parte es un elemento fundamental para renovar audiencias. Es decir, si tú no inviertes en ese tipo de consumo, probablemente no estés trabajando en las audiencias de aquí a 10 años, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido están orientándose en la dirección correcta. Antonio. Como allá, no, estoy alucinado, o sea, me encanta, porque tengo grandes amigos en las teles y me encanta ver que ahí siguen, y que ahí siguen, y que siguen creciendo, y que cierran semestres, y que siguen creciendo, y que siguen creciendo audiencias. No soy tan escéptica de la televisión, que siempre que la gente, que cuando ves que la gente ve que trabajas en el sector digital, siempre piensan, bueno, a ti los medios tradicionales no te interesan. No, en absoluto, me interesan y me interesan mucho. Yo creo que ahora, y hablo por todos, probablemente cualquier persona que nos esté escuchando ahora tenga una dieta audiovisual profundamente heterogénea, como todos. Nadie tiene un consumo 100% tradicional y un consumo 100% digital. Hay una infinita escala de grises y todos abrazamos el modelo que más se adapta a nuestras propias necesidades. Ahora, me comentaba Alberto de RTV Place, decía, nosotros ahora estamos viviendo con el tema de la Eurocopa, estamos viendo unas estadísticas que no nos las creemos. Claro, esto cuando se termine, esto va a terminar, pero tenemos que capitalizar esa ventaja que estamos teniendo ahora, ¿no? Y yo creo que se trata de eso, de asumir que el escenario ha cambiado y que tienes que ir al encuentro del usuario allá donde esté, fundamentalmente. Hay un tema ahora, cuando estabas hablando, situando un poco las OTTs con las cadenas, con la televisión tradicional, que hablabas de sobre todo tres aspectos, que eran la parte más editorial de contenidos, la parte de la autoridad o voz que puede tener todavía una cadena de televisión, y el otro aspecto que era el del tema de la fatiga, ¿vale? Que luego hablaremos un poco sobre ello, de los usuarios que consumimos en digital, que llegamos a esa fatiga, ¿no? De tener que decidir qué contenidos empezar a conseguir. Sobre la parte de editorial, no tanto editorial, sino del tipo de contenidos, a mí hay un tema que me gustaría preguntarte, que me está generando curiosidad, que es que como tú dices, hay una tipología de contenidos que se alinean más con el consumo de la televisión lineal que no con el consumo de las OTTs, pero yo estoy observando desde hace un tiempo que hay determinados contenidos muy de televisión lineal, como pueden ser contenidos de realities, etcétera, que están también llevando el camino inverso. Es decir, que diversas plataformas de OTT están adquiriendo contenidos de ese tipo, ¿vale? Para empezar a explotarlos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poco de esa situación, de ese tipo de contenidos que pueden tener un camino de ida y vuelta entre las diferentes maneras de consumir? A ver, yo creo que las plataformas decidiesen hacerse con contenidos de entretenimiento más vinculados tal vez a la televisión lineal, tiene toda la lógica en el momento en el que las plataformas ven cuál es el share que está haciendo estos programas. Es decir, que hay un interés con respecto a este tipo de formatos es innegable, ¿no? Y sí que es verdad que ya hay algún estudio que lo que te dice es que cuando tú trasladas estos formatos a las plataformas de streaming, funcionan bien, no extraordinariamente, pero funcionan bien, tienen su nicho,
pero funcionan con una profundidad mucho menor a la que funcionan en televisión. Claro, la estrategia de las televisiones al final, sobre todo con el formato de los realities, el reality es el eje de una programación que empieza a contagiar a un montón de formatos a su alrededor, que funcionan casi pues como coches escoba, ¿no? Van, digamos que alimentando y recogiendo audiencia y van incrementando la notoriedad y la exposición que se tiene a ese contenido. Ese ciclo, por ejemplo, en el ámbito de la plataforma de streaming no se produce. Pero no quiere decir que no haya un interés en ese tipo de formatos. Entonces, sí que es verdad que, así como en el caso de las series de televisión, la transferencia era muy líquida, era como vasos comunicantes, fácilmente una serie de televisión se podía llevar a una plataforma de streaming sin ningún tipo de cambio. Luego se produjeron algunos cambios, se empezaron a compactar las series, pero en general, hoy en día una serie de televisión que haya tenido una emisión en televisión se puede incorporar al catálogo de una plataforma, pero el entretenimiento sí que necesitaba de alguna adaptación y el alcance es mucho menor. Como norma te diría que cualquier formato tiene una vida más larga en televisión y más duradera en la mente del usuario de lo que lo tiene en una plataforma de streaming. El problema quizás el más grande que tiene la plataforma de streaming es la falta de persistencia de la programación, porque el contenido se consume muy rápido. Y está demostrado que un contenido que se consume muy rápido, que acelera mucho su vida comercial, deja de ser relevante. Tiene como unos picos muy fuertes, pero de repente el interés en el programa desaparece. Entonces, al final yo creo que las plataformas de streaming se han dado cuenta de que siga habiendo cadenas de televisión que sean motores de este tipo de programación es importante porque son las plataformas las que generan el interés, son las plataformas las que generan la necesidad. Y lo que la plataforma de streaming puede aportar es pues, una mayor comodidad a la hora de consumir ese contenido, el no tener publicidad, el que no el programa no termine a las 2 de la mañana porque han puesto un montón de pausas publicitarias. Así que yo creo que ahora la relación en realidad entre televisión y plataformas en ese sentido es bastante simbiótica y bastante beneficiosa para ambas partes. Ujú. Antonio, Oye, esto tiene que ver de alguna manera también con las marcas de las plataformas y con las marcas de las teles. O sea, ¿no se está diluyendo un poco también el posicionamiento de cada una de ellas? Bueno, O tenderemos a la polarización también en eso? a ver, yo creo que hay algunas marcas que están hechas ciertamente a prueba de bomba. Es decir, Netflix me cuesta trabajo ver un escenario en el que su marca se vaya a ver muy diluida. Sí que es verdad que tal vez las plataformas de nacimiento más tardío, Disney no tanto, porque Disney al final no cambia tanto su marca, pero por ejemplo Max, que es la que ha vivido una evolución de marca más acentuada, o modelos nuevos como Sky Showtime, en la medida en la que todos están virando cada vez más hacia la agregación, por ejemplo, al incorporar las plataformas a los servicios a los servicios de televisión de las operadoras de telecomunicaciones, por una parte les impide consolidar la marca como plataforma independiente y por otra parte genera como mucha saturación y mucha confusión en el individuo. Esto es un poco al final el streaming está como reinventando el modelo de televisión de pago, el de los agregadores de vídeo multicanal, en el que tú pagabas una pasta por acceder a un canal de televisión de pago y tenías un montón de canales lineales y más o menos uno o dos te podían sonar, pero el resto ni siquiera sabías qué canales eran, ¿no? Y un poco el gran riesgo que estamos enfrentando ahora es mm, que hay sitio para más marcas o que hay más sitio para operadores en streaming es indudable. Todavía hay mucho mercado, lo que los americanos llaman mucho addressable markets, hay mucha capacidad para crecer, pero entre plataformas, canales fast, modelos freemium, luego estas joint ventures como las de Sky Showtime, todo esto lo que está generando es una dificultad tremenda para consolidar las marcas. Entonces, sí que es verdad que creo que ahí los medios tradicionales tienen muchísima más ventaja porque sus marcas son mucho más sólidas. Lanzar hoy en día una plataforma de cero tiene el gran inconveniente de que posicionar una marca en el en el top of mind del usuario es cada vez más difícil, eso sin ninguna duda. Claro, pero ahí me has abierto la puerta a que te pregunte sobre Barça One. La Sí. verticalización, ¿no? La verticalización bueno, verticalización o la... Son cosas que ya has comentado, ¿no? Temas que tienen que ver con el momento de consumo, con el tipo de contenido Mm. que estás consumiendo, el interés que tiene ese consumo para ti. Claro, una plataforma de contenido relativa a algo que es tan importante para tantos millones de personas, Claro. se abren unas oportunidades brutales para verticalizar
mogollón de cosas. Particularmente, o sea, a mí me interesa mucho la experiencia de Barça One, pero si también tiras sobre la verticalización, me encantaría escuchar. No, 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 totalmente. A ver, al final lo que ha pasado es que el tema de la verticalización, que fíjate, en Estados Unidos en pandemia fue cuando derogaron los famosos decretos Paramount, que eran los que impedían que los estudios de Hollywood tuviesen cines, porque precisamente lo que no querían era una verticalización completa de la industria y de que una única gente pudiese controlar toda la cadena de valor de un producto, ¿no? Sin embargo, en el negocio digital, al final, el propio Netflix lo que planteaba, lo que ha planteado desde sus inicios es una completa verticalización de su explotación en el momento en el que se pone a producir contenido original. Es decir, Netflix produce, Netflix distribuye, Netflix exhibe. Es decir, son los tres pasos de la cadena de valor. Que clubes de fútbol como el Fútbol Club Barcelona, como el Real Madrid con RM Play y otros tantos que tienen sus propias plataformas de streaming, responden en el fondo a la misma vocación de eliminar al intermediario. Es decir, en el momento en el que tú eres capaz, tú tienes a lo mejor no tienes tanto contenido, pero tienes una capacidad para generar contenido en torno a tu marca y como tú bien dices, tienes una masa crítica interesada en lo que tú tengas que contarles, a partir de ahí es una plataforma de streaming, puede ser una red social, puede ser una página web, puede ser un programa de fidelización. La plataforma de streaming no deja de ser un elemento más que contribuye a cimentar la marca y contribuye a explotar un elemento muy goloso, que es el contenido audiovisual. Entonces, que esto va a ser una tendencia es evidente. Es decir, es que grandes marcas como Coca-Cola, por ejemplo, están creando sus propias plataformas de streaming para que sean los mejores objetivos de negocio. En el caso de Barça One era un elemento que también coincidió en el tiempo con el cierre del canal 24, el canal 24 horas del Barça. Es decir, el Barça apaga la señal de TDT, decide no renovarla y decide reorientar todos sus negocios audiovisuales hacia una plataforma de streaming con total complementariedad con otro tipo de relaciones comerciales previamente establecidas. Gran parte de los documentales que hay en Barça One han estado en primera ventana en Prime Video. Es decir, que simplemente una ventana más para, por una parte, tener una relación directa con los usuarios y aprender de ellos, que sabéis que los datos aquí son muy importantes, y también para testar mercados, para testar productos y para monetizar al usuario de la manera que se pueda. En este caso es una plataforma en abierto con publicidad, pero también con venta de merchandising, con acciones especiales, etcétera, etcétera. El problema, o digamos el reto, no me gusta el problema, no, prefiero ver retos, es cuántos verticales tiene el usuario la capacidad de gestionar. Es decir, porque ahora lo que a lo que estamos orientándonos, o la petición clamorosa a todo el mundo es, por favor, hacer un Spotify para plataformas. Es decir, no podemos asumir tantas, no podemos navegar entre tantas, ¿no? El hecho de que tú elimines los intermediarios también implica eso, ¿no? Que tienes un esfuerzo extra a la hora de conectarte de manera directa con la audiencia y eso es un riesgo tremendo. Pero bueno, en la medida en la que yo estoy vinculada al proyecto lo he visto como un reto, no como un problema, pero en el largo plazo va a ser, no tanto para una plataforma como el Fútbol Club Barcelona, que al final no sé cuántos millones de fans culés hay en todo el mundo, pero para marcas un poco menos notorias sí que desde luego es un verdadero problema, ¿no? El problema no es la calidad del contenido, el problema es cómo llegar a la audiencia, en una audiencia que está tan saturada de contenido. Es que eso te iba a decir, porque en el tema de las OTTs de nicho, los verticales, claro, en el caso del proyecto en el que estás, que al final es fútbol, y bueno, Antonio y yo esto lo hablamos mucho, ¿no? Cuando hablamos de fútbol en digital, hablamos de comunidades potentísimas, es decir, Ujú. de unas comunidades digitales enormes, con un nivel de engagement enorme, evidentemente, como es todo lo que tiene que ver con el fenómeno fan del fútbol. Eh, y eso entiendo que en un nicho como es deportes y es fútbol, y más de un equipo en concreto, eso es un reto, pero es un reto muy positivo y que quizás no tiene tantas dificultades como pueda tener otros nichos determinados, ¿no? Mi pregunta va un poco en ese sentido, por si dentro de proyectos de este tipo, que son plataformas de streaming en el que, por lo que dices, al final se genera una serie de contenido, ya sea de producción propia, Ujú. no, reciclado, etcétera, que a través de ahí hay una explotación publicitaria, también se aprovecha mucho el merchandising, pero luego está la parte del usuario, ¿vale? Ujú. Eh, eh, Sabemos todos los que nos dedicamos a esto que cuando hablamos de usuarios de fútbol, por decirlo de alguna manera, en el entorno digital son grandes comunidades.
Dentro de un proyecto de este tipo, ¿existen variables o trabajos que tengáis que afrontar para, no sé si generar comunidad a través de la ETT, porque posiblemente la comunidad ya esté generada, pero sí para generar unos vínculos muy estrechos con determinada parte de esa comunidad que consuman vuestros contenidos? Es decir, podéis utilizar las redes sociales como un elemento para vincular mucho más y que a través de las redes sociales se consuma mucho más esos contenidos que tenéis en la plataforma. Eso sería vamos, para mí el Ya, cielo y También hay que entender que estas organizaciones son organizaciones muy grandes y que tanto las personas que llevan la web como las personas que llevan toda la parte de fan engagement a través de redes sociales, eso es su negociado. Entonces, a la persona que lleva redes sociales le interesa generar mucho tráfico en sus redes sociales y probablemente le interese mucho menos mandarme el tráfico a mí. Entonces, de alguna manera también hemos vivido esa parte de cómo integramos toda la experiencia de Barça One dentro de un ecosistema audiovisual, dentro de un gran paraguas, al cual vayan a desembocar todos los afluentes de contenido, todas las líneas de contenido que tiene el Barça, ¿no? O sea, evidentemente utilizamos las redes sociales para promocionar el contenido, pero lo que quiero decir es que no es tan sencillo porque volvemos al tema de la ventaja que tiene la televisión que no tiene una OTT. Es decir, en el caso de una OTT no hay flujo de programación, ¿vale? En el caso de una cadena de televisión, tú tienes un flujo de programación, tienes una actualidad que es lo que te está marcando, ¿no? Y un lineal que es lo que te está marcando lo que ponen en cada momento. En el caso de una OTT o incluso de unos perfiles en redes sociales, tú tienes que configurar la propia parrilla, tienes que configurar la propia programación y aún así no existe inercia de visionado. Luego ahí intervienen un montón de algoritmos, intervienen los momentos en los que se conecta la persona y lo que X, Instagram o TikTok decide servirle a cada persona en cada momento. Con lo cual, crear esas puertas de entrada hacia tu OTT requiere no solamente esfuerzos orgánicos y personas que estén potenciando contenidos estrella, que estén potenciando el mensaje de que, oye, en Barça One tienes este contenido súper chulo, sino también un montón de publicidad y también un montón de estrategias de contenido, contenidos en directo, one shot, o por ejemplo, pues un ejemplo concreto, la primera entrevista que concedió Joan Laporta cuando Xavi dejó de ser entrenador del Fútbol Club Barcelona. La primera entrevista la concedió para el podcast, que únicamente se podía ver y escuchar en Barça One. Entonces, también son estrategias de programación que lo que buscan es poner en valor la plataforma, pero es tremendamente difícil. Es decir, en el momento en el que no hay inercia de consumo porque no está construida, porque la gente se lanzó hace 2 meses, la gente no sabe lo que es Barça One, por mucho que tú lo comuniques, tienes que generar una búsqueda por defecto. Y una de las cosas que hemos aprendido con Barça One es que las redes sociales es el punto de contacto número uno del fan culé con la actualidad del Barça. Entonces, derivar esa gente consumidora de tiempos muy cortos de vídeo y de snippets de información y de highlights de información a un formato de consumo mucho más amplio requiere una estrategia completamente diferente que estamos construyendo, pero ese también es el reto, ¿no? Son formatos diferentes, usuarios diferentes y entornos de consumo completamente diferentes. Nuestra prioridad ahora mismo no está tanto en el consumo móvil, que también, pero ahí asumimos que tenemos mucha más competencia, sino es que crear mucho más consumo en Smart TVs, por ejemplo, que creemos que es uno de los nichos que podemos impulsar de una manera muy incremental. proyecto apasionante, desde luego. Sí, sí. Es un proyecto apasionante. Total, porque por ahí va el tiro. O sea, la pregunta que te quería hacer, o sea, entiendo entonces que el contenido sigue siendo el rey y por Sí. simplificar hasta el infinito, ¿no? Hasta el Mm. infinito, pero es que por mucho que hemos intentado que la tecnología sea la reina o que los canales o que las audiencias, al final el contenido, por lo que estás diciendo, entiendo que es el rey, con muchas más variables, momentos de consumo, perfiles de usuarios, audiencias, etcétera, pero el contenido sigue siendo el rey. Y la tecnología, de alguna manera, va a seguir evolucionando. Tiene pinta de que va a seguir evolucionando. Bueno, claro, el melón que nos ha abierto la inteligencia artificial es bestial. Piensa, por ejemplo, que en el proyecto de Barça One nosotros tenemos 3 idiomas nativos. Tenemos los contenidos por defecto en inglés, en catalán y en castellano. Y es una plataforma de vocación global. Ahora mismo estamos en
Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos y toda Europa. Pero eso es la primera fase del desembarco. La vocación es estar en todo el mundo. Em, y la inteligencia artificial lo que nos está permitiendo, por ejemplo, es agilizar muchísimos procesos, como por ejemplo de subtitulado en idiomas que no son idiomas nativos de la plataforma. Em, Luego integrar un montón de tecnologías, pues ya hay una división de Barça Media, que son todos los negocios audiovisuales del Barça, que está desarrollando un montón de negocio en torno al metaverso y NFTs. Y evidentemente es un elemento profundamente transformador. Lo que pasa es que la tecnología, hay un tipo de tecnología que es más instrumental en términos de mejora de la experiencia de usuario que tenemos ahora y otro tipo de tecnología que lo que está haciendo es abrir camino. Es decir, todo el tema del metaverso y de los NFTs, no digo que no sea un mercado emergente, pero todavía necesita consolidarse, ¿no? Ahora mismo yo creo que para lo que tienen que estar preparados cualquier negocio de distribución digital es establecer un sistema que te permita tener cintura, porque tienes que asumir que tienes que cambiarlo casi a medida que vas caminando, con nuevas versiones, nuevas funcionalidades. Es muy tremendo. Es decir, la distribución era muy sencilla cuando no había tecnología digital y la distribución es un dolor de muelas ahora mismo porque tienes que trabajar para distintos sistemas operativos, para distintas marcas, para distintos dispositivos. Es decir, la versión de tu OTT la tienes que multiplicar por todos los dispositivos y todos los sistemas operativos del mercado con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces sí, probablemente la tecnología sea quizás el reto mayor y no hemos hablado de los fabricantes de hardware que se están metiendo en el negocio de los contenidos, que Ya. eso es otro tema aparte. Es decir, que tenemos por una parte distribuidores metidos a productores, fabricantes de hardware metidos a distribuidores, propietarios de los contenidos metidos a distribuidores. Es decir, aquí todo el mundo está enterado de todo. Entonces todo el mundo, el negocio del audiovisual se ha convertido en un patio en el que cabe virtualmente cualquier mundo. Pero tú en el momento, por ejemplo, en el que tienes un fabricante de televisiones como es Samsung, que su trabajo es fabricar televisores, pero que ahora también se ha metido en el negocio de crear sus propios canales, de licenciar contenidos a terceros y de ofrecer un espacio que puede darle notoriedad a las aplicaciones, de repente es un player más. Aunque sea un fabricante de teles, pero es un player más que tú tienes que tener en cuenta. Lo que Entonces, pasa es que todos podemos entrar, pero o todo el mundo puede todos, entrar. El Barça ha entrado, pero la pasta sigue estando en el mismo sitio, ¿no? Y salvo suscripción, y que necesitas unos volúmenes descomunales para que sea el volumen, rentable. el negocio de la suscripción está ya muy apalancado y ahora todos nos hemos vuelto muy creyentes del tema de la publicidad y la publicidad está viviendo momentos esplendorosos, no tanto fundamentalmente el tema de la publicidad es un tema que tiene que ver con cómo de escéptico es el anunciante. Es decir, el anunciante todavía no termina de creerse al 100% el negocio de la televisión digital. Cuando hablo de televisión digital, hablo de los planes AVOD, hablo de YouTube, hablo de canales FAST, etcétera, etcétera. Y ya empieza a haber anunciantes que se lo creen mucho y que han sabido ver las ventajas de ese tipo de campañas, pero en el momento en el que ese melón de la publicidad digital se abra para los anunciantes, ahí va a ser un auténtico maná. Esto me lo contaba hace un par de semanas, entrevistaba a Pablo Romero, y él me explicaba exactamente esto. Me decía, es que, fíjate, nosotros como televisión digital gratuita somos la última parte del sustrato. Es cuestión de tiempo que los anunciantes se den cuenta de que no están llegando a un montón de audiencias, de que están metiendo dinero en unos canales que no les conectan con determinadas audiencias. Ese dinero va a acabar rebosando y va a acabar llegando a los players de más abajo. Es lo que está pasando ahora mismo, que cada vez más inversión publicitaria no ya a través de compra programática, sino a través de acciones especiales, empezando a llegar a otro tipo de agentes. Aún así, y te digo que el negocio, por ejemplo, de la publicidad en canales FAST, o sea, está creciendo, los canales FAST están creciendo a un ritmo de 2 dígitos interanuales, que es una auténtica barbaridad. Pero todavía sigue habiendo mucho escéptico con respecto al sector. Y yo creo que es la gran tendencia, ¿no? Ahora mismo el modelo no está en encerrar el contenido en una barrera de pago, porque es lo que dices tú, ya no puedes escalarlo como lo escalabas antes, y está en un modelo pues, de flexibilidad, en modelos freemium, en modelos de pago por uso, en modelos de suscripciones con publicidad,
etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo el modelo se está sofisticando en unos límites insospechados. Sobre esa parte de esos nuevos modelos que han surgido, que ya no, que el usuario ya no está obligado a pagar una suscripción únicamente a Netflix, a este tipo de plataformas, ¿vale? Sino que ya se le da la opción de pagar suscripciones más baratas con una serie de Ujú, publicidad. Hace poco publicaste también un artículo sobre los resultados que le estaba dando a Netflix este nuevo modelo de explotación, ¿vale? ujú, Eh, y yo aquí me he anotado como dos datos que me gustaría que nos explicaras un poco más para que también nos ayudara a situarnos en contexto real de eso que dices ahora de qué margen, ¿no? De qué gran margen hay para trabajar en esa parte. Netflix ujú. en general, en el artículo publicas que los datos que dieron es que actualmente hay 40 millones de clientes a nivel global en Netflix con ese plan básico con anuncios, por decirlo de alguna Ya manera. son 70, ya Ya son son, 70. ya son 70, madre mía. Es decir, pero que de un año para otro se había crecido 8 puntos más, ¿no? De eso. Y entiendo entonces que ya los datos habrán cambiado, pero los datos que tú ponías en el artículo era que de todas las altas que se estaban dando de nuevos usuarios, un 40% eran sobre ese nuevo Ujú, modelo de suscripción con publicidad y que en España en concreto el 30% de los usuarios de Netflix ya eran usuarios con ese modelo de ujú. suscripción con publicidad. Eh, ¿Hacia dónde puede ir todo este nuevo modelo? Es decir, en la parte de la explotación publicitaria, eh, realmente ahí decías que los canales FAST, eso evidentemente ya tiene, pero en este tipo de plataformas que dices que los anunciantes todavía son un poco remisos o un poco en ese sentido que todavía no lo ven claro, ¿crees que esto se va a ir acelerando todavía mucho más en los próximos años? Yo creo que sin duda. De hecho, en la última presentación de resultados que hicieron una cosa en los TV Upfronts, que es la presentación de la programación que se hace a anunciantes precisamente en Estados Unidos en primavera y que Netflix fue allí pues, a decir, fíjate qué guay somos, tenemos toda esta programación. La que ahora es la Bela Bajaria, que es la Chief Content Officer de Netflix, un poco lo que hablaba era no solamente de la cobertura de Netflix es innegable, tienen casi 270 millones de clientes en todo el mundo y si asumimos que como mínimo 2 personas ven Netflix con una cuenta, estamos hablando de, pues eso, de más de 500 millones de personas en todo el mundo que están viendo Netflix. Pero sobre todo lo que ella hablaba era del valor del engagement que Netflix tenía con los usuarios y del impacto que tenía su programación. Al final, aunque Netflix sea un fenómeno de masas en términos de clientela y en general las cifras de otras plataformas de streaming, pues Prime también está en torno a los 200 millones y Disney está en 165, 170 aproximadamente, no están vendiendo cobertura, lo que están vendiendo es afinidad. Lo que están vendiendo, yo le estoy sirviendo a tu anuncio a una persona que es afín al producto que tú estás vendiendo porque yo te estoy diciendo cuál es el ADN de su consumo. Que demográficamente las plataformas no tienen información, no es una información que nos pidan cuando nos damos de alta, pero sí que tienen muy claro, sí que tienen muy trazado cuáles son sus intereses. Es una manera completamente diferente a la hora de vender publicidad. Entonces, sí que es verdad que es una oportunidad muy extraordinaria, en el caso de Netflix todavía mayor, porque Netflix anunció en estos upfronts que deja de colaborar con Microsoft, que eran los que le estaban gestionando todo el tema publicitario, y van a empezar a desarrollar una plataforma propia. Y un poco el mensaje que lanzaba la presidenta de publicidad de Netflix era: mirad lo que hemos hecho con los contenidos y lo que hemos hecho con los algoritmos de recomendación, imaginaos lo que vamos a poder hacer con la publicidad una vez la podamos gestionar nosotros. Entonces, claro, aquí estamos hablando desde posibilidades muy sencillas, como efectivamente colocar la marca de cosméticos en estos anuncios exactamente en el momento en el que la chica se está pintando los labios de un determinado color, pero también estamos hablando de cosas que ya se están haciendo de emplazamiento publicitario con inteligencia artificial y que en la publicidad que salga en una serie de televisión, la publicidad cambie en función del anunciante y el anunciante figure como que se haga emplazamiento publicitario digital. Es decir, las posibilidades son infinitas. Y a nivel de adopción por parte del usuario, más allá de esa reticencia inicial y la gente se puso de uñas, ¿no? Cuando dijeron, es que Netflix va a poner anuncios, es que va a ser como la tele, la gente se ha dado cuenta de que la saturación publicitaria de las plataformas es mucho menor que la de la televisión y que la diferencia de precio entre una versión con anuncios y una versión con anuncios
perfectamente te permite tolerar lo que están saturando ahora, que no llega a 4 minutos por hora de programación. Entonces yo creo que van en el buen camino. Yo creo que los planes con publicidad, las proyecciones son que lleguen en torno a un 30% aproximadamente de la base total de clientes de plataformas de streaming. Pero bueno, ahí es innegable que si todas están apostando con los planes con publicidad, que también se cree una particular burbuja, ¿no? Y que entramos en guerras de precios, en exclusividades, bueno, en un montón de historias. Antonio, pronúnciate. A ver, que me había muteado. Jolines. Ya, Está o sea, cansado es que tu de la discurso... turra que le estoy dando a Antonio. No, es que le estoy dando vueltas porque dices Netflix, o sea, son muy buenos en tecnología, son muy buenos en producción, o por lo menos están consiguiendo que la producción entre dentro de su catálogo, Ujú. son muy buenos en recomendación, y ahora de repente van a ser también buenos en publicidad y van a Publicidad. saber hacer la publicidad. Y dices, tíos, vais a ser buenos en todo. Lo acaparan todo. Vais a ser buenos, tan buenos en todo, ¿no? O sea, de repente Bueno, tener es que la yo creo gran que solución, ¿no? o sea, que Netflix haya conseguido ser culturalmente relevante no significa necesariamente que sepa hacer buenos contenidos. Netflix es una gran compañía tecnológica. Es una compañía tecnológica que decidió que tomó la decisión de producir contenido original para aligerar su dependencia con respecto a terceros, pero bueno, que ahora con la crisis económica, de repente todo el mundo le ha vuelto a licenciar contenido y no podía estar más encantado. Pero sí que es verdad que la ventaja que tiene Netflix y Prime probablemente también con respecto a otras plataformas es que ellos no tienen ninguna otra mochila. Entonces, cuando eres una compañía que no tiene otra mochila, puedes tomar decisiones que otras compañías no pueden tomar. Es decir, lo que puede suponer para Disney o lo que supuso para Disney de repente levantar las licencias, crear una plataforma propia y eliminar la explotación a través de intermediarios fue crear un agujero económico dentro de sus finanzas muy Ya, tocho, porque al final contar con intermediarios lo que te permite es estar monetizando tu contenido a lo largo del tiempo sin hacer nada. Entonces, esas decisiones son complicadas de tomar y siempre es muy complejo comparar las decisiones que han tomado pues, los que los americanos llaman las legacy companies, como Disney, como Warner, que han tomado determinadas decisiones y las decisiones que han tomado Prime y Netflix. Son compañías completamente diferentes y con estructuras de negocio completamente diferentes, ¿no? No creo que Netflix no haga cosas mal, yo creo que hace muchas cosas mal, entre otras cosas, yo creo que una de las cosas que peor hizo fue en el momento en el que le cogió este frenesí por producir contenidos, fue empezar a poner talones obscenos sobre la mesa para que los creadores trabajasen para ellos, sin darse cuenta que incluso el creador más talentoso necesita un productor ejecutivo que por detrás le diga, esto sí, esto no. Y yo creo que esa época, Netflix de alguna manera creó ese espíritu de las vacas gordas en el streaming y de que en el streaming todo valía. Y no, en el sector de los contenidos también hay que tomar decisiones racionales. Y hay que tomar decisiones no tan impulsivas. O sea que sí que creo que hace muchas cosas bien, pero creo que también ha tenido errores de bulto. Eso que conste. Bueno, nos vamos acercando ya al final, ¿vale? Y yo no sé si, Antonio, quieres meter algún tema Futuro, más. ¿Mm? futuro, Futuro. futuro, Futuro. bola de cristal, ¿Y qué, futuro, qué futuro. acciones compramos? No, yo no compro acciones, para mi desgracia soy de los que cree que tengo que producir para ganar dinero. Algún día tendría que cambiar eso y dedicarme a la especulación, pero solo creo que puedo ganar dinero produciendo cosas. Pero no, futuro, o sea, me interesa mucho, no, que nos interesa, claro, aquí es encontrar oportunidades. O sea, hay oportunidades en España para Sí, producir una OTT. ¿Podemos a ver, los yo tres creo montar una OTT? sí, sin ninguna duda. O sea, que lo podemos hacer sin ninguna duda. Otra cosa es que podamos vivir de ello o siquiera no palmar pasta. Pero yo creo que ahora mismo, es decir, hay una oportunidad extraordinaria que todo el mundo está intentando poner en marcha, pero que todavía no la han encontrado o probablemente no han llegado al momento de estar tan apurados como para entender que es algo fundamental, que es el tema de la agregación, ¿no? Al final, lo que está ocurriendo es que toda esta burbuja de plataformas, esta abundancia de plataformas, abundancia de servicios, lo que está generando son clientes de muy mala calidad. Son clientes que se dan de alta unos meses, luego se dan de baja y se vuelven a dar de alta. Entonces, los modelos de agregación son
quizás uno de los modelos que permitiría una mayor estabilidad en la base de clientes. Modelos de agregación que no vayan de la mano de operaciones de compañías de telecomunicaciones. Estoy hablando de modelos de agregación de plataformas, que eso ahí hay una oportunidad interesante. En Estados Unidos están empezando a hacerse paquetes de contenidos. Comcast acaba de lanzar uno que es con Netflix, HBO, o sea, Netflix, Max y Apple por $15, es decir, por precio de derribo, pero vamos, lo que pierden por ingreso individual lo ganan con una mayor estabilidad de la base de clientes. Por una parte, la agregación, y creo que hay una gran oportunidad en el tema de las plataformas gratuitas, con independencia de cuál sea su modelo. Es decir, creo que el modelo de la televisión gratuita con publicidad no estaba suficientemente desarrollado sin estar vinculado a una cadena de televisión. Y creo que ahí hay una oportunidad muy interesante para trabajar lo que comentaba David antes, que es el tema de la especialización. Creo que sobre todo, lo que el streaming necesita es recuperar una cosa como muy viejuna, que es la prescripción. La prescripción de toda la vida, ¿no? El trabajar en crear una comunidad, el ser prescriptores de primer nivel, en el no tener catálogos tan amplios, pero sí catálogos muy cuidados y trabajar siempre desde la vocación de proporcionar la mejor experiencia de usuario. Eh, a nivel más global, pues sí, seguiremos viendo crecimientos no tan bestias como los que hemos visto hasta el momento, y probablemente alguna operación más conjunta, como la hemos visto, como la de Sky Showtime, alguna asociación, porque es evidente que a algunas plataformas no les están saliendo los números, o sea que tampoco descartaría no el ver algún tipo de asociación. Y imagino que mucha más fe por parte de los anunciantes en el medio, o quiero pensar, ¿no? Que los anunciantes cada vez van a tener más confianza en el medio. Es decir, como elementos futuribles, en Mm, términos positivos, podemos hablar del concepto de la agregación, mm, de la especialización de determinados proyectos, el término de curación de contenidos, es decir, que Súper eh, importante. súper importante, y por parte de los anunciantes una mayor participación, ¿no? O anunciantes que se enfaden con un medio tan fragmentado y que digan, pues me voy a montar mi propio OTT. Y tengamos pues a un Henkel Mm, con su propio canal con su propio OTT. Yo no lo sí. descarto, ¿eh? No, no. Pues no estaría mal, no estaría mal. No estaría mal. De todos modos, no sé si a Antonio le pasa, pero a mí en el mundo de plataformas de OTT cada vez me sorprende más, ¿eh? Determinados OTTs que vamos conociendo por diferentes circunstancias y casi todas son, pues eso, OTTs de nicho, ¿no? Hoy nos hablas de Barça One, pero pues yo tengo en la cabeza eh, más en el mundo cultural el Caixa Forum Plus, Mm. proyectos de este tipo que de repente te sorprenden, aparecen ahí y en términos de rentabilidad no sé cómo será, pero que de cara al usuario es una oferta de mucha calidad. O sea, es una oferta que te da mucha calidad. Lo que pasa es que la demanda ya no es elástica. Es Ya. decir, no puedes pagar tantos servicios. Es decir, yo creo que ahí hay una oportunidad para instaurar de una maldita vez, con perdón, el tema del pago por uso, que es que de verdad que nunca se puede extrapolar lo que tu entorno dice, pero cada vez más me encuentro con gente que dice, es que yo no me quiero dar de alta en una plataforma, quiero poder pagar por un contenido y ya está, y pagar por ese contenido y olvidarme, ¿no? Entonces yo creo que el tema de los micropagos también es un tema que se está, por ejemplo, explorando mucho a nivel de podcast, el tema del micropago. Ujú. Y creo que también acabará llegando de manera ineludible a este tipo de plataformas, ¿no? El que no tengas que pagar una suscripción sencillamente porque quieres ver ese contenido y ya está. Que no quieres tener ningún vínculo más, ¿no? Con ese servicio. Pero bueno, es que tampoco llevamos tantos años de funcionamiento en plataformas y no todo está tan testado ni todo está tan rodado, ¿no? O sea, todavía estamos en plena fase de adaptación. Pues nada, pues Y con una seguiré. pandemia de por medio, Y con imagínate, la ¿sabes? pandemia, sí. Uf, Pues, uf, y con pues una seguir. exposición a las pantallas cada día mayor, con más pantallas Exacto. de mil Es, cosas diferentes. Sí, sí, Es- sí. y, y- y el tema, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? La crisis de atención tan bestia que empieza a ser bastante preocupante. Yo sí que es verdad que cada vez intento ordenar bastante las horas que dedico al ocio audiovisual e intento sobre todo no tomar decisiones una vez estoy dentro de las plataformas, quedarme como en mis listas de reproducción y ya ir como a tiro hecho, sobre todo para ahorrar, para optimizar el tiempo que
que dedico a ver plataformas, pero sí que es verdad que hace ya mucho tiempo que ha dejado de ser asumible Sí. tenerlas contratadas todas o tener contratadas un número abundante de ellas. Totalmente, totalmente. Pues nada, pues ya vamos acabando. Yo creo que nos quedaríamos, o por lo menos por nuestra parte nos quedaríamos mucho más, pero bueno, hay que ir Uf, cumpliendo unos tiempos y ya está. Nada, no sé, Antonio, si no tienes nada más, acabamos con la última pregunta de rigor, que siempre es la más importante, siempre la más Vale. importante. dale, Y en porque le hemos robado y- muchísimo tiempo. y en el caso de Elena tengo mucha expectación por saber qué nos va a decir. Pero bueno, dinos, Elena, ¿qué canción te gustaría que metiéramos en nuestra playlist de Spotify, del podcast? Pues le he estado dando muchas vueltas y te voy a decir una canción que ya es bastante viejuna, pero que cada vez es la típica canción que cada vez que la escucho me pone de muy buen humor, que es Feeling Good de Nina Simone. Tiramos para los clásicos. Miramos para los clases. Soy así de mayor. Qué buena. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, pues nos la apuntamos y la metemos en la lista. No, algo tendremos que hacer algún día con esta playlist. Sí, sobre todo Se nos porque eso ocurrirá algo. seguro que un algoritmo, me encanta que la pongáis vosotros, porque seguro que un algoritmo, a menos que salga en el final de una serie o en un tema, un algoritmo nunca me va a poner esa canción. O sea que No, creo que vamos a crear nosotros una propia story que hagamos, Antonio, en el que pongamos en cada frame la canción de turno y que la gente adivine quién ha sido el invitado. Porque eso está evidentemente guay. nos habrán escuchado todos los podcasts y sin tenerlos que escuchar a ver quién acierta, a ver qué nivel de acierto hay en eso. No, y aparte que es muy guay porque ya no, como ya prácticamente no quedan canciones que tengan el estribillo a mitad de la canción, ahora todos los estribillos están al principio, pues yo, Claro. insisto, soy así de mayor, quiero Claro. reivindicar la música clásica. Sí que sí, hay que machacar la economía de la atención. Eso de que no, hay que esperar por lo menos 30 segundos a poder escuchar el A que estribillo. dejar que una canción te sorprenda porque Feeling Claro, Good es claro. la primera que dices, ¿qué dice? Pero que no hay música, que esta señora, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Y de repente, ¡pum! Y de repente entra ahí toda el... Para mí es prodigiosa esa canción. No, no iría bien Estoy deseando parar para escucharla. O sea. Pues nada, Elena, oye, pues muchas gracias por una auténtica delicia. por haber participado. Cuando vuelvas por Madrid, vente por la oficina y Hombre, esas birras, vamos, están pendientísimas. invitaremos a alguien más para que ya estés para juntaros los sospechosos habituales de siempre. Estupendo. Que os podáis tomar unas cervezas y ya pasamos un buen rato. Pues nada, Elena, muchas gracias por haber Mil gracias a vosotros. Millones de gracias por todo. Un abrazo. Gracias.